El autor de Hebreos nos hace una exhortación que haríamos muy bien en atender, en recordar. La encontramos en el capítulo 12. Se las voy a leer a partir del versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No menosprecies la disciplina del Señor, ni te decaigas, ni te deprimas, ni te desmayes cuando la estás soportando, cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios, como un Padre amoroso y paciente, nos disciplina. Y dice que lo hace para nuestro provecho. Dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nos disciplina con ese propósito. Porque nos conviene, porque lo necesitamos. Claro que a nosotros no nos gusta ser disciplinados. Yo creo que a todos nos gustaría tener una vida tranquila, sin problemas, sin enfermedades, en un permanente bienestar. ¿Te gustaría eso? Pero acá dice claramente que si Dios te tratara así, en realidad te estaría tratando como a un bastardo, no como a su hijo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Él participa a todos sus hijos de la disciplina. Y lo hace por amor, porque es nuestro Padre, porque nos conviene, porque Él busca fruto en nosotros. Entonces, claro, la disciplina no es agradable. No nos gusta pasar por enfermedades, por problemas, por escasez económica, por persecución, por accidentes, crisis. No nos gusta. Pero el Señor nos somete a ese tipo de situaciones y hacen que duren lo que tienen que durar, lo necesario, para que nosotros demos fruto. Dice que no es agradable, que incluso en el momento en que atravesamos la disciplina del Señor, sentimos tristeza. Pero después, y ahí está lo importante, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Fruto. Por eso el Señor
nos somete a su disciplina. Por eso tenemos que vivir circunstancias que no nos gusta vivir. Es para nuestro provecho. Y Zacarías, nos cuenta la Escritura, era un hombre justo delante del Señor. Él y su esposa eran justos delante del Señor. Mirá lo que dice el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué linda definición. ¿Te gustaría tener que Dios te defina de esa manera también? Justo delante de Dios, irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así era Zacarías y así era Elizabeth. Sin embargo, siendo que eran justos, que Zacarías era justo y buscaba obedecer la voluntad de Dios, no era perfecto. Había áreas en su vida en que necesitaba ser trabajado. Y Dios iba a hacerlo. Y Dios lo hizo en Zacarías porque buscaba fruto en él. Dios iba a usar a Zacarías, pero primero debía someterlo a su disciplina. El Señor Jesús dijo a sus discípulos en el capítulo 15 de Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esa es la labor del Padre en nosotros, limpiarnos. La figura entonces de una vid donde nosotros somos las ramas, y Dios, que es el labrador, poda esas ramas para que den más fruto. Y eso duele. Eso se llama disciplina. A eso nos somete el Señor para que demos más fruto. Lucas nos cuenta que Zacarías, este hombre justo y obediente, era sacerdote, ya anciano, y que le tocó en suerte un honor a los que pocos sacerdotes podían acceder, que era ofrecer el incienso en el templo. Algunos sacerdotes de Israel nunca en su vida podían hacer eso. Bueno, a Zacarías le tocó hacerlo, como te decía, siendo ya anciano. Y estaba allí, en el templo, frente al altar del incienso, cuando ve una aparición sobrenatural. Un ángel, nada menos que el ángel Gabriel, se le aparece. Y Zacarías se asusta y el ángel le dice: no temas, porque vine a darte buenas noticias. Le dijo que sus oraciones habían sido escuchadas y que su mujer, Elizabeth, que también era anciana y que era estéril, iba a tener un hijo, iba a concebir un hijo, y que debían llamarle Juan a ese hijo. Y que iba a ser grande entre los hombres, y que iba a traer alegría al corazón de Zacarías y a otros, y que él iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y a los rebeldes, tal como decía en la profecía de Malaquías. Ahora, Zacarías escuchó esto y no creyó. O sea, estaba en el templo y se le apareció un ángel, y no cualquier ángel, el ángel Gabriel, para traer este mensaje. O sea, no era algo de todos los días. Zacarías no veía ángeles todos los días. ¿Qué pensaba? ¿Que iba a venir este ángel a traerle una mentira, a decirle algo falso? Realmente Zacarías tenía un serio problema de incredulidad. Y ese problema impedía que Zacarías pudiera dar fruto. Por eso necesitaba la disciplina del Señor.
Y dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías quedó mudo a causa de su incredulidad. Esa incredulidad era un obstáculo para que él pudiera ser usado por Dios, para dar fruto. Entonces fue sometido a la disciplina de Dios, una disciplina dura. Se quedó mudo. Iba a quedarse así hasta que se cumpliera todo lo que el ángel le dijo. Y eso ocurrió. Durante todo el embarazo de su esposa, Zacarías no pudo decir una sola palabra. 9 meses donde Dios estuvo tratando con el carácter de Zacarías. Zacarías estuvo sometido a la disciplina de Dios. 9 meses. Y esa disciplina tuvo su fruto, valió la pena. Porque se cumplió todo lo que el ángel le había dicho. Zacarías pudo verlo, pudo vivir todo ese embarazo milagroso. Seguramente se enteró, estuvo con María, la embarazada, por el Espíritu Santo. Todo esto Zacarías lo vivió en silencio. Tuvo tiempo para meditar, para pensar. Dios estaba tratando con él. Y ahora, ese niño, tal como había anunciado el ángel, nació un varón y lo habían traído al templo cuando cumplió los 8 días, como la ley lo dictaminaba, para circuncidarlo. Allí ustedes saben, los testigos quisieron ponerle el nombre del padre, Zacarías, y Elizabeth se negó, quería ponerle Juan, pero estos hombres insistían y le preguntaron a Zacarías, que seguía mudo. Entonces él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre, resueltamente, decididamente, había aprendido la lección. Y el ángel había dicho que se llamaría Juan y Zacarías estaba dispuesto a obedecer. No había otro nombre, Juan era su nombre. Aprendió. Esa incredulidad, que era su obstáculo, ya no estaba más. Y dice que inmediatamente, dice al momento, versículo 64, fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Quiere decir que después de esos 9 meses, esos 9 largos meses de disciplina de Dios, lo primero que salió de su boca una vez que su lengua fue suelta, una vez que se le devolvió el habla, fue alabanzas a Dios. Palabras, ya no de incredulidad, eso ya había quedado atrás, ahora eran palabras llenas de fe. Producto de ese tratamiento duro del Señor. Palabras proféticas de alabanza a Dios. Palabras que salían de un corazón lleno de fe, un corazón transformado por la disciplina de Dios. Lo primero entonces que dijo fue alabanzas al Señor. Y como decía, una alabanza profética, porque lo que dijo era una verdadera profecía de parte de Dios. Una profecía que hablaba el mensaje de Dios y que anunciaba cosas por venir.
Esa alabanza profética está registrada a partir del versículo 67 hasta el final. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre y que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Así como, ¿te acordás? El cántico de alabanza de María es llamado el Magnificat por la primera palabra, traducida al latín. Esta profecía, esta alabanza de Zacarías es conocida como el Benedictus, también por la primera palabra traducida al latín, bendito el Señor Dios de Israel. Entonces este es el Benedictus, el famoso Benedictus. Y claramente está dividido en dos partes. La primera parte, en donde Zacarías alaba al Señor por la salvación, por la redención que traía a su pueblo. Y la segunda parte habla de la misión que tendría su hijo en esta salvación que Dios traía. Hoy vamos a dedicarnos entonces a la primera parte. Y debemos recordar que Zacarías era un sacerdote, gracias, por lo que él tenía un profundo conocimiento de las Escrituras. Por eso esta profecía está impregnada de constantes referencias a pasajes del Antiguo Testamento. Lo que es destacable y verdaderamente asombroso es que Zacarías, siendo que él había vivido cosas muy poderosas en ese tiempo, había visto la mano de Dios obrando en su propia vida, él no está centrado en sí mismo, en lo que él ha recibido, ni siquiera está centrado en su hijo, que también era una obra milagrosa, porque a esa altura ya habían perdido toda expectativa como matrimonio de tener un hijo. Él no estaba pensando o centrado en eso, en lo que Dios hizo en su propia vida y en la de su hijo, sino que estaba centrado en lo que Dios estaba haciendo, lo que iba a hacer a su pueblo. Y dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Fue lleno del Espíritu Santo. Este hombre estuvo 9 meses bajo la disciplina de Dios y ahora su lengua fue suelta, fue lleno del Espíritu Santo. Al igual que su esposa Elizabeth había sido llena del Espíritu Santo 6 meses antes, ¿te acordás? Cuando vino María a su casa. Y por medio de esa llenura del Espíritu, ella entendió que ese salto que daba su bebé en su vientre señalaba o le indicaba que esa mujer que venía a su casa era la más bienaventurada de todas y que en su vientre estaba el Salvador, el Señor.
Entonces Zacarías lleno del Espíritu Santo, su esposa había sido llena del Espíritu Santo, y aún el bebé que ahora traía a circuncidar estaba lleno del Espíritu Santo. El ángel, cuando le anunció a Zacarías que ese bebé nacería, también le dijo en el versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, padre, esposa e hijo, una familia llena del Espíritu Santo, el fruto que dio esta familia para el Señor. Los tres habían proclamado, y el hijo mucho más, palabra de Dios. Ahora esta acción de ser lleno del Espíritu Santo era algo que no se daba a todos. Era algo excepcional. Era una acción de alguna manera externa de Dios sobre esas personas. Pero a vos se te ordena que seas lleno del Espíritu Santo. Porque ahora el Espíritu Santo está morando en la iglesia, está morando en cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Y el mandato hacia nosotros es que seamos llenos del Espíritu Santo para dar fruto, para hablar palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 15 en adelante, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También de tu boca tienen que salir alabanzas a Dios. También vos tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Y Zacarías, lleno del Espíritu Santo, dice que bendijo a Dios. Bendito, dice, el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Él está hablando en pasado como si ya hubiera ocurrido, siendo que el Mesías todavía no había nacido. Faltaban todavía 3 meses. Pero era Dios hablando a través de este hombre. Y Dios ya había hecho la redención, ya está consumada, aunque todavía faltaba que sea efectuada en los hechos. En la mente de Dios ya está todo consumado. Y dice que ha visitado, lo bendecía porque Él ha visitado y redimido a su pueblo. Lo ha visitado. Dios ha venido, ha descendido al hombre, lo ha visitado a su pueblo para traerle redención. Fíjate la revelación que tenía este hombre. Había valido la pena realmente la disciplina. Dios ha visitado, dice, a su pueblo para traerle redención. Más adelante va a decir, nos visitó desde lo alto la aurora, haciendo referencia a la profecía de Malaquías, que dijo que nacerá el sol de justicia, ¿te acordás? Ahora, ese sol de justicia estaba a punto de nacer. Ya acá se lo habla como algo hecho. Y vendrá, dice, a traer redención. Ahora, ¿de qué está hablando Zacarías? ¿Qué significa esta redención? Porque ustedes saben que el pueblo de Israel estaba anhelante, esperando el Salvador, al Mesías. Las profecías lo anunciaban. Y el pueblo estaba esperando.
¿De qué redención estaba hablando Zacarías? Porque lo que el pueblo quería era que Dios los libere del yugo romano. Que les quitara esa opresión, que viniera un Salvador poderoso, tal vez un héroe militar, para que les quite el yugo. De esa redención estaba hablando Zacarías, de una redención terrenal, de una redención política. La respuesta está en la misma profecía. Dice en el versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Zacarías había sido sometido a la disciplina del Señor durante 9 meses. Tuvo tiempo de reflexionar. Era un hombre justo. Era un hombre que buscaba la voluntad de Dios. Era un hombre que conocía las profecías, que conocía la Escritura. Y era un hombre que hablaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba hablando de un Salvador que tenía una misión mucho más grande que liberar al pueblo de un opresor humano. Es verdad que ellos estaban sometidos al imperio romano, pero ellos eran esclavos del pecado. Y redimir significa pagar el precio para dejar libre al esclavo. La esclavitud que ellos tenían era con el pecado, y el Salvador venía justamente a pagar su precio. Dice Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No vino a dar redención pasajera, eterna redención. Y Efesios, el apóstol Pablo, dice, versículo 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. De esto estaba hablando Zacarías entonces. Bendiciendo al Padre porque había visitado a su pueblo para traerles redención eterna. Y dice, y nos levantó un poderoso Salvador. De esa manera traería la redención, levantando un poderoso Salvador. Que literalmente, esta frase, poderoso Salvador, en el original, es, nos levantó un cuerno de salvación, un cuerno de salvación. Mirá qué curioso que suena para nosotros. Sin embargo, en el Antiguo Testamento esta figura era muy común. El cuerno era símbolo de poder, pero no de cualquier poder, de poder destructivo. Se estaba pensando en el cuerno de un toro salvaje o de un búfalo salvaje. En el poder destructivo que tiene ese cuerno. Algunos pasajes. Miqueas 4:13, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce y desmenuzarás a muchos pueblos. Esa es la idea de un cuerno que, como un toro salvaje, destroza a los enemigos. Pero este cuerno que Dios levanta es un cuerno de salvación. Y nos levantó un poderoso Salvador, nos levantó un cuerno de salvación, pero un cuerno que también embiste a los enemigos. En la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio.
Bueno, Zacarías, te decía, él conocía las Escrituras y sabía que el Salvador, que ese cuerno de salvación, venía de la casa de David. Jeremías 23:5, por ejemplo, dice: aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y así hay varias profecías que mencionan que David, o que de la casa de David vendría el renuevo. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces. Y el versículo 10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Ese Salvador entonces venía de la rama de David, y así lo habían anunciado los profetas. David, ustedes saben, fue el rey más grande de Israel, por medio del cual Israel conoció su época más gloriosa. Su predecesor había sido Saúl, un rey que no estaba dentro de la voluntad de Dios, y su sucesor fue Salomón, que en sus últimos años cayó en corrupción, y el reino fue en decadencia hasta el punto que después de la muerte de Salomón el reino fue dividido en dos. Entonces, el tiempo de David fue el tiempo de mayor esplendor, y el pueblo de Israel lo que quería en realidad era un Salvador que llevase a Israel a ese lugar, a ese tiempo, a ese esplendor que había conocido en el reinado de David. Pero este Salvador tenía un propósito mucho más grande. Y dice que este Salvador también traerá, versículo 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Esa era la idea general, la idea del pueblo, que iba a venir este Salvador, iba a destruir a los soldados, al imperio, y que los iba a librar de su yugo. Pero acá Zacarías no está hablando de ese tipo de enemigos. Está hablando de un enemigo aún mucho más malvado. El Señor Jesús, cuando estuvo delante de Pilatos, antes de ser crucificado, le dijo en el capítulo 18 de Juan, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El Señor no vino a derramar la sangre de los hombres. Él vino a derramar su propia sangre. Él vino a redimir al pueblo por medio de su sangre y vino a destruir a los enemigos de la misma manera. El Señor también dijo en el capítulo 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí estaba el enemigo. En el capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De eso se trataba la victoria del Señor. Él vino a vencer, a traer salvación de los enemigos, pero los verdaderos enemigos, los enemigos espirituales. El apóstol Juan, en su primera carta, dice, en el versículo 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese es el enemigo que vino a destruir. El diablo, el mundo, el pecado, la muerte. Apocalipsis 12:9 y 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra
y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El apóstol Pablo escribió a los colosenses y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él vino entonces a salvar a su pueblo de sus enemigos, de sus verdaderos enemigos, no de carne y sangre. La lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Y dice también esta alabanza profética que el Salvador, dice, vendría también para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre. Esta alabanza que está levantando Zacarías también dice que esa salvación que Dios venía a traer era una respuesta, era una confirmación del pacto con Abraham y los patriarcas. Ahora, este pacto que hizo con los padres no era por algo que ellos hubieran hecho, por algo que ellos hubieran merecido. Acá lo dice claramente, es para hacer misericordia a nuestros padres, es un acto de misericordia. El Señor da lo que no merecen. Y Él hizo un pacto con Abraham. Y ese pacto, ese santo pacto, dice también es un juramento, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre. Dios hizo un juramento, Dios hizo un pacto con Abraham, y tan adelante está Dios de que su pueblo crea en sus promesas, que Él juró, y juró por sí mismo. Fíjate en Génesis 22:15, en adelante. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. 22:15. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. No pienses que Dios hizo ese pacto porque Abraham estuvo dispuesto a entregar su hijo. Dios hizo ese pacto por misericordia. Por misericordia. Y juró por sí mismo. Y el autor de Hebreos nos da a entender lo que significa ese juramento. Hebreos capítulo 6, versículos 13 en adelante. 6:13. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos
un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Interpuso juramento por sí mismo, no pudiendo jurar por alguien mayor, para que podamos confiar en esa promesa. Y el propósito de esta visita de Dios para traer redención a su pueblo, dice que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Cuánta revelación que hay en estas palabras. Este hombre sometido a la disciplina de Dios, lleno del Espíritu Santo, hablando cosas tan profundas, una verdad tan grande. Entonces, el propósito de redención, en definitiva, de la redención en definitiva, es que podamos nosotros servir a Dios. Esa es la honra que Dios nos da sin merecer, esa misericordia, que nosotros podamos servirle. En definitiva, todo redunda en la gloria de Dios. Que nosotros podamos servirle, dice, sin temor le serviríamos, librados ya de nuestros enemigos. Podamos servirle sin temor, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Lo mejor que tiene Dios para nosotros es que podamos servirle, que podamos vivir vidas para su gloria. Eso se nos concede, que nos había de conceder, dice, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. De eso se trata. Ese es el propósito. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, que pudiéramos servirle. Eso se nos concede por medio de la redención del Señor. Y es bien claro en la manera en que nosotros podemos servirle. Dice que en primer lugar, que podemos servirle sin temor. Dice, ya librados de los enemigos, podemos servirle sin temor. El Salmo 27:1 en adelante dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Sin temor podamos servirle. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El apóstol Pablo escribió aquellas palabras gloriosas en Romanos, en el capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Sin temor podemos servirle. Y podemos servirle en santidad y en justicia. Se nos concede que podamos servirle sin temor y en santidad y justicia. Nosotros, que en otro tiempo éramos no solamente pecadores, sino que enemigos de Dios, que le dábamos la espalda al Señor, que nos reíamos del Señor. Ahora se nos concede que podamos servirle en santidad y en justicia. Nuestra posición delante de Dios cambió radicalmente por la sangre de Jesucristo. De ser pecadores condenados pasamos a ser santos y justificados por la fe. Santos y justos, santos y justificados. Y podemos servirle, podemos vivir una vida en santidad. Es decir, que podemos no hacer las cosas que Dios aborrece, las cosas que Él prohíbe. Podemos vivir sin hacer esas cosas, en santidad y en justicia, que significa que podemos hacer lo que agrada a Dios, lo que Dios manda. Se nos concedió. Para eso ha venido a visitar el Señor a su pueblo. Y dice, podemos vivir, servirle sin temor, en santidad y en justicia delante de Él, conscientes de que Él está delante, que estamos delante de Él todos los días, en cada momento. Y que la ofrenda que nosotros tenemos para presentarle no es algo esporádico, dice, todos nuestros días. No es una ofrenda cada tanto, no es reunirnos para adorarle una vez a la semana, sino todos los días. Todos los días. Nuestra ofrenda es nuestra propia vida, nuestra ofrenda es nuestros propios cuerpos como sacrificio vivo, agradable y perfecto. Esto es lo que Dios concede a su pueblo. Para eso lo ha visitado y para eso ha traído redención por medio de este cuerno de salvación, Jesucristo. Ahora, el rol que cumpliría su hijo Juan en este plan de redención, eso lo vamos a ver el domingo que viene. Ahora quiero recordarte que este hombre que da semejante revelación o que trae semejante revelación, semejante palabra profética para el pueblo, este hombre que tiene tanta claridad del plan de Dios, es el mismo que unos meses antes no había creído al ángel cuando se le presentó en el templo. Dios había trabajado con él. Dios lo había sometido a su disciplina dolorosa, pero dio fruto a su tiempo. Dios lo pulió, lo limpió y dio fruto. De eso se trata la disciplina del Señor. De eso se trata tu vida en las manos de Dios.